Pues buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias, José María, muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias a FEPAMIC por habernos dejado este sitio para poder organizar este acto. Y sobre todo, muchísimas gracias a vosotros, a todos vosotros, por estar aquí esta mañana y por querer pasar un ratito con nosotros, pues hablando de Europa y de las cosas que nos preocupan. La verdad es que para mí es un placer estar aquí, haber venido hoy desde Madrid y pasar un día en Córdoba. Llevaba muchísimo tiempo sin venir, demasiado tiempo sin venir, y eso que tengo raíces cordobesas, o sea que no tengo excusa para venir más a menudo. Pero bueno, espero que a partir de ahora sí que venga a visitaros alguna otra vez. Como acaba de decir José María, el próximo 25 de mayo se celebran unas elecciones al Parlamento Europeo, y estamos en un momento de desilusión. Como él ha dicho, realmente la sociedad está desilusionada por una crisis económica de la que estamos oyendo hablar constantemente en los medios de comunicación, en la televisión, en la prensa, etc. Una crisis económica que ha puesto de manifiesto el debilitamiento de la unión política de Europa. Y lo que es peor, una crisis económica que ha traído como principal consecuencia el debilitamiento de la Europa social. A lo largo de esta crisis, todos los gobiernos de los Estados miembros no han parado de decirnos que la única manera de salvar la moneda única, la única manera de salvar el euro, era sacrificando el estado de bienestar y las políticas igualitarias. ¿Y qué han hecho? Pues no han parado de hacer recortes sociales en perjuicio de ¿quiénes? De nosotros, los ciudadanos. Como si la seguridad social, las pensiones o las ayudas de todas las personas que más lo necesitan tuvieran la culpa de sus despilfarros, de su mal hacer, de su mala gestión y de su incompetencia. Y desde luego no es así. Históricamente se ha demostrado que cuanto más se progresa en igualdad, cuanto más iguales somos todos, más se crece económicamente también. Y al contrario, cuanto más se crece en desigualdad, cuanto más se crece en exclusión social, más cae el consumo y, por otro lado, también más crece la conflictividad laboral y la conflictividad social. Por ello necesitamos una Europa más social. Una Europa más social por dos motivos. Por un lado, para mejorar la calidad democrática de Europa y, por otro lado, para salir de la crisis económica en la que estamos ahora mismo. Necesitamos una Europa más social, en la que se incluya como objetivos, por un lado, la inclusión social y, por otro lado, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad y la lucha contra la exclusión por razones económicas. Y la mejor manera que tenemos para luchar contra esta desigualdad, para luchar contra esta exclusión social, es a través del empleo. El empleo es lo que hace que todos seamos más iguales. El empleo es lo que hace que no existan tantas diferencias entre unas personas y otras. Y por ello es necesario crear un auténtico espacio europeo del empleo. Un espacio europeo del empleo en el que se faciliten, en primer lugar, a las personas desempleadas todos los medios necesarios para poder encontrar trabajo y poder encontrar ofertas formativas en otro Estado miembro de la Unión Europea. Que si estamos aquí desempleados podamos irnos a buscar trabajo y que podamos salir a formarnos a otro Estado de la Unión Europea. Y que estas personas desempleadas puedan seguir percibiendo sus prestaciones por desempleo, estén en el estado en el que estén y se muevan al estado al que se muevan. Y como sabemos que las diferencias de vida pues son grandes entre unos estados y otros, no es lo mismo vivir en Rumanía o Bulgaria que vivir en Bélgica o vivir en Suecia. Desde Unión Progreso y Democracia lo que proponemos es que es necesario crear un complemento europeo para las prestaciones nacionales, y este complemento sea con cargo al Fondo Europeo Social. ¿Para qué? Pues para que todas las personas que se desplacen a otro país, a otro Estado miembro, pues para eso, para buscar trabajo, cuenten con medios suficientes para poder vivir mientras hacen eso, buscar trabajo o mientras intentan emprender una actividad empresarial. Un espacio europeo del empleo en el que también exista una base de datos común en la que podamos tener acceso a todas las ofertas de trabajo y a todas las ofertas formativas que existen en los distintos estados de la Unión Europea. Lo más importante, un espacio europeo del empleo en el que se cree empleo. Lo más importante es crear empleo. Y para ello necesitamos utilizar todos los fondos de los que disponemos, arañar de cualquier parte,
porque lo que no podemos hacer es seguir despilfarrando en tonterías mientras haya tantas personas desempleadas. Y todo el dinero que podamos estar arañando de un sitio y de otro lo tenemos que dedicar a la creación de empleo. Porque, mirad, las cifras son alarmantes. La cifra de desempleo juvenil en España es del 56%. Es una cifra dramática, una cifra que de verdad da miedo. Y es necesario crear empleo para nuestros jóvenes, pero no solamente para nuestros jóvenes. También tenemos que facilitar la inclusión laboral de las personas mayores de 45 años, de las personas que tienen un bajo nivel de estudios, de las personas que proceden de la inmigración y, por supuesto, de las personas con discapacidad. ¿Y qué tipo de empleo tenemos que crear? Pues no basta con crear el empleo que se está creando ahora mismo en España, porque sí están diciendo que están creando empleo. ¿Qué tipo de empleo? Empleo temporal y empleo precario. Y ese no es el tipo de empleo que tenemos que crear. Hay que crear empleo que dure, empleo indefinido, contratación indefinida frente a la contratación temporal. ¿Cómo tenemos que hacerlo esto desde el punto de vista europeo? Otorgando únicamente ayudas europeas, de los fondos europeos, a aquellos programas que tengan como finalidad crear puestos de trabajo de calidad, estable y sostenible. Es la única manera. Y esto que yo estoy diciendo ahora mismo, de crear empleo indefinido frente a la contratación temporal, no lo decimos únicamente a nivel europeo. Me vais a permitir que haga un inciso y que hable también a nivel nacional. Estamos proponiendo el contrato único indefinido con indemnización creciente por despido. ¿Por qué? Porque, por un lado, esto facilitaría la relación entre los empleados y los empresarios. En segundo lugar, porque acabaría con toda la maraña de contratos que tenemos ahora mismo. Necesitamos un único contrato. En tercer lugar, porque incentivaría lo que es la formación dentro de las empresas. Y también porque acabaría con la diferenciación, con la dualidad entre unos españoles y otros, aquellos que tienen un contrato indefinido y aquellos que tienen un contrato temporal. Pues bien, este tipo de contrato, que parece que tiene ventajas y que viene defendido tanto por los economistas internacionales más prestigiosos, e incluso ha sido defendido por un comisario europeo, László Andor, pues fue rechazado por todos los grupos políticos españoles el pasado 19 de marzo, cuando Unión, Progreso y Democracia lo presentó en el Congreso de los Diputados. Bueno, esto solamente era un inciso que quería haceros para que veáis que lo que estamos proponiendo en Europa es algo que también estamos proponiendo a nivel español. Bien, pues sigo con el objetivo de acabar con la desigualdad y la exclusión social. Y de esto también ha hablado José María. Creemos que hay que acabar con las diferencias en cotización y en financiación en los distintos sistemas de seguridad social de los distintos Estados miembros. Hay que crear una seguridad social común, una seguridad social europea, en la que se rija por el principio de igualdad, de trato de todos los ciudadanos europeos, y en la que los ciudadanos europeos veamos todos protegidos nuestros derechos adquiridos y también nuestros derechos que están en curso de adquisición. Esta es la Europa que necesitamos, una Europa social, una Europa que nos permita salir de esta crisis, una Europa en la que todos seamos iguales, en la que no exista discriminación por razón de edad, por razón de sexo, por razón de religión, por razón de orientación sexual o por razón de discapacidad. Y se ha hecho mucho hasta ahora, se ha hecho mucho desde el punto de vista normativo. Tenemos unos tratados europeos en los que se recogen estos principios. También tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la que se está protegiendo todo esto. Pero todavía queda mucho por hacer. La igualdad todavía no es efectiva. Y a mí me gustaría centrarme sobre todo en un colectivo en el que creo que a vosotros os va a interesar especialmente, y a mí también, desde un punto de vista egoísta, también me preocupa especialmente, que es el colectivo de las personas con discapacidad. Desde Unión, Progreso y Democracia llevamos un montón de medidas en esta materia porque, mirad, 80 millones de personas en la Unión Europea tenemos una discapacidad. 80 millones de personas. Es una cifra altísima. Y todavía siguen existiendo discriminaciones. No hace falta que os diga, porque todos lo sabéis, la cantidad de barreras, la cantidad de obstáculos que nos encontramos cada vez que salimos a la calle.
la cantidad de obstáculos que nos encontramos cada vez que queremos acceder a nuestro lugar de trabajo, a nuestro lugar de educación, de enseñanza. Simplemente cada vez que queremos salir a la calle a tomar un café, nos encontramos con barreras y obstáculos de todo tipo. Y estos obstáculos es lo que está haciendo que el colectivo de las personas con discapacidad sea uno de los más vulnerables dentro de la exclusión social. Os voy a decir una cifra que asusta realmente. El índice de pobreza de las personas con discapacidad es el 70% mayor que el del resto de los ciudadanos europeos. El 70% mayor. Es una cifra que de verdad asusta. Y desde Unión, Progreso y Democracia creemos que lo más importante es acabar con todos estos obstáculos. Y la mejor manera de hacerlo es aprobando el Acta Europea de Accesibilidad. Un acta europea que acabe con todos los obstáculos, con todas las barreras que nos encontramos en nuestro entorno, que nos encontramos en el transporte, que nos encontramos en nuestro centro de trabajo, que nos encontramos en nuestro centro de enseñanza, que nos encontramos en todas partes. Es necesario. Pero no solamente es necesario aprobar esta acta, también es necesario sancionar a todos aquellos estados que siguen discriminando a las personas por razón de su discapacidad. Al igual que discriminan, está claro, por cualquier otro motivo. Pero ahora mismo estoy hablando por cuestión de discapacidad. Y también es necesario exigir que se cumpla, sin excepción, a todos los Estados miembros, sin excepción, lo dispuesto en el Convenio de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es necesario que exista una igualdad efectiva en todos los ámbitos. Igualdad de acceso a la justicia, igualdad de acceso a la vida pública, a la vida política, a los medios de comunicación, a las TIC. Y de esta manera es cuando podremos conseguir una verdadera igualdad y podremos acabar con esta exclusión social que de verdad es alarmante en el caso de las personas con discapacidad. Por último, también proteger a la persona con discapacidad de la tortura, de la explotación y de la violencia. Porque si veis las estadísticas, el caso de las mujeres maltratadas es horrible, pero el porcentaje de mujeres maltratadas con discapacidad es aún mayor. Hay que proteger a las personas con discapacidad de la violencia. Ya para terminar, igual que estábamos hablando antes de la seguridad social europea, también creemos que es necesario crear unos criterios comunes de homologación en cuanto a los documentos que acrediten una discapacidad, así como a las medidas, a todas las ayudas que se reciben como consecuencia de esa discapacidad. Porque el que tiene una discapacidad en España, la tiene en Malta, y la tiene en Irlanda, y la tiene en Italia. Es la misma. Por eso es necesario que sea homologado, que esto sea homologado y que todas las ayudas que se reciban pues sean exactamente lo mismo. Yo quiero de verdad agradeceros de nuevo vuestra asistencia y deciros que ahora pues José María y yo estaremos encantados de contestar a todas aquellas preguntas que queráis hacernos, no solamente con discapacidad, sino de cualquier otro tema que tengáis relación con las elecciones europeas. Muchísimas gracias.